Tenemos con nosotros a Diego Peinazo. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Córdoba TV. Bueno, Diego, hemos tenido la suerte de contar contigo, contamos contigo la temporada pasada para hablar del río, ¿verdad? Ese río vivo, el río Guadalquivir. Y ahora lo vamos a hacer de un tema bien distinto, pero muy relacionado, porque además vienes en calidad de miembro de Ecologistas en Acción. Sí, al grupo ecologista al que pertenezco y en el que venimos colaborando desde prácticamente su fundación. De hecho, vamos a abordar un tema que tenía una cita pues hace muy poquitos días, el pasado domingo, se producía esa concentración en la avenida Almogávares, ¿verdad?, en la que se producía una quema simbólica, esa mascarillada, y a la que asistían unas 200 personas, ¿no? Sí, esa concentración no fue realizada solo por Ecologistas en Acción, sino que fue por Córdoba Limpia, que es una plataforma mucho más amplia, en la cual Ecologistas en Acción forma parte de esa plataforma. Entonces, pues era llamar la atención en un barrio que se va a ver afectado por ese cambio de actividad que se va a producir en la cementera. Entonces era conveniente que ese barrio se enterara de lo que va a pasar. Era conveniente concienciarlo, ¿no? Seguir concienciando con una empresa que ya alcanza pues los 5 años, ¿no? Son 5 años y nos ponemos a echar cuentas de preocupaciones en base a esos planes de Cosmos Cimpor, ¿no? Sí, vamos, yo soy vecino de Levante, entonces conozco cuando era Atlas, a una empresa que la conocemos desde hace mucho tiempo, y es una empresa que nos tenía acostumbrados antiguamente, sobre todo, a las emisiones de partículas, que era habitual pues encontrarse en los coches llenos de cemento, era habitual también cuando tendía en la azotea pues encontrarse la ropa sucia. Es verdad que durante un tiempo pues han bajado las partículas, no del todo, porque todavía se producen fenómenos concretos de emisión de partículas, y ahora recientemente, en 2007, consiguen una autorización de la Junta de Andalucía por la que permite, en teoría, para sustituir una parte del combustible de fuel de petróleo, sustituirlo por otro tipo de combustible, pero que creemos de fondo que hay algo más, que es convertir la cementera en una incineradora. Entonces, el cambio de combustible que plantean es que un 10% del petróleo sea sustituido en principio por neumáticos fuera de uso, aunque también habla no solo de neumáticos, también habla de los residuos que tienen los contenedores amarillos, también habla de los lodos de las depuradoras. Ese es el combustible que ahora quieren introducir como una fuente, dicen ellos, alternativa al petróleo. Efectivamente, hablabas de esa autorización que es compatible siempre y cuando no se produjera una quema de residuos tóxicos, ¿no? Claro, la autorización se da en base a papeles, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, en esa base de papeles, esos informes que se presentan ante la Junta de Andalucía, siempre se dice que los límites no se van a sobrepasar. Hay cuestiones que además son muy delicadas, porque cuando hablamos de un compuesto que se llama dioxina, el límite es 0,1 nanogramo por metro cúbico. Quien sabe un poco de física, un nanogramo es 10 elevado a menos 9, 0,000 hasta 901 un gramo. Eso es una cantidad ínfima y prácticamente eso es imposible medirlo si se cumple o no se cumple. De hecho, cuando la incineradora se hacen estudios de la incidencia que tiene la incineradora, lo que hace es un estudio en la población que hay alrededor y se ve si esa población pues tienen acumulado más dioxina de la cuenta. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunas veces es muy difícil establecer la relación causa-efecto. Esas dioxinas que tiene la población es solo por la cementera, hay otras razones. En definitiva, que aunque en teoría dicen que no va a sobrepasar los límites establecidos, luego en la práctica es muy difícil medirlo. Hablabas de las dioxinas y también preocupa la incidencia del furano, ¿no? Sí, son dos compuestos orgánicos que se llaman compuestos, que son unos compuestos persistentes, que el cuerpo no lo elimina, que se van acumulando y, bueno, lo elimina pero muy lentamente. Entonces, lo que se va acumulando a lo largo de la cadena trófica. Y bueno, y los resultados que tienen, pues hay una incidencia de aumento de tumores con estos compuestos. Comentar que siempre la empresa dice que a niveles altos de temperatura, que es los que alcanzan los hornos que fabrican el cemento, ese tipo de compuestos no se producen.
Sin embargo, hay estudios que dicen que realmente cuando se producen las dioxinas o los furanos es en el momento donde se enfría. Entonces, pues hay un riesgo alto de que ese tipo de toxinas queden liberadas y, por lo tanto, pues la población que vive alrededor se ve afectada por esta contaminación. Sin embargo, el mensaje que se envía desde que se propone esto, desde la multinacional portuguesa, es que se garantiza el control de las emisiones y que incluso se puede disponer de un sistema de filtración, ¿no?, que asegure esto. Sin embargo, desde la perspectiva de Córdoba Aire Limpio, esto no es plausible. Nosotros siempre nos apoyamos en estudios alternativos. Los estudios alternativos plantean que lo que son las micropartículas, es otro problema que tiene, que son aquellas partículas que miden menos de 2,5 micras de centímetro, 2,5 micras, pues esas partículas no son retenidas por los filtros. Esas partículas son bastante peligrosas porque cuando nosotros las respiramos pueden introducirse directamente en el sistema sanguíneo, porque atraviesa perfectamente los alveolos y son porosos en nuestro sistema respiratorio y entran en el sistema sanguíneo, y muchas de ellas pueden ir asociadas a metales pesados, como el mercurio, como el cadmio. Entonces la contaminación es mucho mayor. De hecho, hay estudios que cuando se ve que hay un aumento en las micropartículas, inmediatamente hay muchos casos de afecciones pulmonares, especialmente en aquella población que es más sensible, es decir, que son los niños y las personas mayores. Recordamos dónde está la fábrica y hay colegios pues prácticamente al lado. Hay una guardería infantil, una escuela infantil, básicamente a 300 metros. Entonces es una población que se va a ver muy afectada. Claro, porque no afecta solo a la zona de Levante, sino que también tenemos que incluir a los barrios limítrofes, y eso englobaría ya el área del norte y del centro, ¿no? Sí, toda la zona del distrito norte, Bardollero, la zona del Zumbacón, la zona norte, la zona centro, que Pecaselca, Obispo Perón está un poco anticuado, Ollería, Marrubiá, esa zona. Entonces son las zonas que se verían más afectadas. Hay que indicar también una cuestión en el tema de la emisión de las dioxinas, que las dioxinas también se puede acumular en lo que es en el propio cemento. Ellos plantean que el resultado de la combustión luego se va al cemento y luego por el cemento pues se distribuye. Lo plantean como una cuestión de seguridad, y cuando es todo lo contrario. Las incineradoras normales, cuando queman los residuos, tienen que tener un tratamiento determinado con las cenizas que sobran. Esas cenizas no se pueden desperdigar en cualquier lado, sino que tienen que meterlas en determinados vertederos. Aquí dicen que lo introducen en el cemento, por lo que el control de esas dioxinas es mucho menor. Y entonces pues ocurre muchas veces como ha aparecido en el caso de aquellos pollos famosos que estaban contaminados con dioxinas, que de pronto aparecen contaminados. Ya es difícil de saber por qué están contaminados, porque hay una dispersión no hay un control de esas cenizas que en algún lado se produjo y por lo que sea ha entrado directamente en la cadena de alimentación. Entonces, ¿es exagerado o es ajustado decir que no se puede ni siquiera hablar de un umbral mínimo de seguridad? Los ecologistas plantean que no existe un umbral mínimo de seguridad, porque no se puede realmente medir ese 0,1. Y además, si hay un episodio puntual fuerte de emisiones, aunque durante todo el tiempo no se haya emitido ninguna, ese episodio fuerte de contaminación por un fallo humano, que siempre es previsible, siempre cuando hablan te llama la atención si se tiene cuidado, si se controla bien las presiones. Sin embargo, todo el mundo, hay un dicho que el hombre es el animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, es decir, el fallo humano forma parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, que ocurra en un periodo determinado de tiempo un accidente no es algo inhabitual. Y un accidente en una zona muy poblada realmente es un grave problema. Hay una cuestión que quería decir, porque lo peor de todo esto es que ahora estamos debatiéndolo y no se debatió cuando realmente se debería haber debatido. En 2005 la empresa presenta ante la Junta de Andalucía la autorización y en el 2007 se aprueba. Ninguno nos enteramos de que eso estaba tramándose. No hubo debates públicos, no hubo conferencias diciendo las bondades que tenía ese tipo de actividad. Sin embargo, ya que tiene la autorización, es cuando sale a la luz pública. Por lo tanto, no contar con la población para un cambio de actividad y una actividad que pueda ser peligrosa, cuanto menos llama bastante la atención.
Efectivamente, y por hablar de esos contactos y de esa implicación por parte de las instituciones, sí hay que decir que el pasado 4 de junio se producía esa comunicación, ese encuentro con los grupos parlamentarios, y yo te quería preguntar si se logra o se va logrando ese compromiso firme, por lo menos por parte de algunas voces. Claro, estamos en una coyuntura que es bastante delicada. ¿Por qué? Porque se juega con los puestos de trabajo. Entonces inmediatamente pues hay también un miedo por parte de algunos políticos de comprometerse, porque temen también que entre en conflicto con los trabajadores o con el comité de empresa de Cosmos, que ellos ven amenazados sus puestos de trabajo si no se produce este cambio de actividad. Entonces esa cuestión también está de fondo. Entonces ahí el compromiso político es muy ambiguo. Por un lado, no quiere ponerse en contra de una población que ve una amenaza para su salud, pero al mismo tiempo tampoco quiere ponerse en contra de una parte de la población que temen por esos puestos de trabajo. Simplemente quisiera añadir una cuestión que creo que es importante. En una época de crisis ni se pueden rebajar, creo, las condiciones laborales, pero tampoco se pueden rebajar las condiciones de salud. Yo creo que no podemos permitirnos el chantaje, ni que nos reduzcan la calidad de nuestra salud, ni que nos reduzcan nuestros niveles de protección en el trabajo. Hablábamos de los grupos parlamentarios, de ese encuentro. El primero se producía con el diputado de Izquierda Unida Los Verdes, con Manuel Baena, pero también a nivel municipal ha habido ya reuniones con personalidades como Miguel Ángel Torrico o Rafael Jaén. De este compromiso o de la respuesta del consistorio, ¿qué extraéis? Vamos, ahí no te puedo decir muy bien porque yo a esas reuniones no he asistido. Lo que sí he escuchado es las declaraciones del alcalde hace poco, y fueron unas declaraciones en ese sentido ambiguas. También, que iban a crear una comisión que vieran pues las condiciones en las que se va a dar este cambio, y al mismo tiempo pero dejó caer que era un momento delicado por el tema de la crisis económica, entonces no nos podíamos permitir el lujo de poner en riesgo los puestos de trabajo. También se propuso en una de esas reuniones un medidor de calidad ambiental en Fátima, ¿no? Una instalación de este tipo, de estas características. ¿Esto qué os parece? Bueno, todos los controles que tenga la cementera son adecuados. En Córdoba pues existe ahora mismo, que yo sepa, por parte de la Junta de Andalucía, dos zonas de medición, que uno está, me parece que en la Somadilla, y otra en el Parque Cruz Conde, en Gran Vía Parque. Entonces pues hay una medida de la contaminación que hay en Córdoba. Curiosamente, una de las cosas que siempre aparece como niveles altos en Córdoba son el tema de las partículas, el grave problema que tenemos en Córdoba, y luego en verano también contaminación puntual de ozono. Todo lo que suponga un control de la contaminación que ya está haciendo la cementera, no tenemos que olvidar que la cementera está contaminando. Entonces pues todo lo que suponga un control, pues bienvenido sea, porque es la mejor forma de estar seguro de que la actividad que actualmente está llevándose está dentro de los límites establecidos. Frente a la postura de Córdoba Aire Limpio, la empresa sigue hablando de reducción de residuos en vertederos, bajada de consumo de petróleo e incluso ahorro de recursos no renovables. ¿Esto cómo lo releéis o qué leéis? La lectura que hay que hacer es qué es lo que dicen que hay que hacer con los residuos. Lo primero que hay que hacer con los residuos es primero no generarlos. Son como una escala. Una vez que los generas, hay que, dentro de lo que puedas, reutilizarlos, reciclarlos y en última instancia eliminarlos. A ellos añaden una cuestión que es, para decir que se quema, le llaman valorizar, es el término que utilizan. Valorización energética. Eso ese es el término que utilizan. ¿Qué ocurre? ¿Qué planteamos nosotros con el tema de los residuos? Nosotros vemos que es mucho más eficiente el uso de los neumáticos para otro tipo de objetos. Se habla muchas veces pues de la goma de los parques infantiles, se habla también de reutilizarlos para el tema del asfaltado. Entonces ese supone un cambio mecánico en lo que no hay que quemarlos, se trituran, se elaboran, y es mucho más rentable ecológicamente y energéticamente, porque no hay que olvidar que estamos haciendo, si cabe, una tontería. Es decir, nosotros necesitamos energía para crear neumáticos,
y luego cuando quemamos el neumático no recuperamos toda la energía que la hemos utilizado, ni recuperamos todo el petróleo que hemos utilizado en la elaboración de neumáticos. Eso son lo que le llaman las leyes de la termodinámica, que no existe nunca un rendimiento 100%, o sea, hay una pérdida. Entonces siempre es mucho mejor utilizar algo que ya está hecho antes que destruir lo que supone el quemado. Y luego, lo que comentamos antes, se reduce en volumen, pero ese volumen que se reduce no tiene por qué ser más inocuo que el volumen inicial. Es decir, que un neumático entero no puede ser menos pernicioso que las cenizas que provoca ese neumático. Entonces, cuidado también con, a lo mejor se reduce en volumen, pero no en toxicidad. Entonces, nuestro planteamiento es ese, que siempre esa escala, y es la escala que tendríamos que seguir con cualquier residuo, incluidos los neumáticos. Después, como decíamos, de tanto tiempo con esta batalla, con esta creencia firme de que la cementera no siga adelante con el proyecto, estamos con hemos entrado en una especie de cuenta atrás, ¿no? Porque la previsión era que bien para finales de este año, bien para principios de 2013, estuviera en marcha este nuevo procedimiento de incineradora, ¿no? Claro, ahí está todo el tema. Yo creo que si no hubiera habido presión ciudadana, ya hace tiempo que estaría en marcha. Entonces, ahí nosotros, la presión ciudadana hace mucho para que este tipo de actividad pues no se lleve adelante, o al menos, vamos, sobre todo que no se lleve adelante. Porque lo que no se puede hacer ninguna actividad al margen de la población. Estamos hablando de democracia, entonces la población tiene que decir si realmente quiere una incineradora, porque nosotros creemos de fondo que en la actual crisis que hay no solo se trata de un cambio en lo que es la energía que necesita la fábrica para producir del combustible, no solo hay un cambio en el combustible para producir cemento, sino que se va a producir un cambio también de actividad. Vamos a tener una incineradora sin que nadie hayamos discutido si queremos en Córdoba una incineradora o no queremos una incineradora. Y luego también una cuestión también que yo creo que es importante. Actualmente en Córdoba tenemos una empresa que es Sadeco, que es una empresa pública que también tiene puestos de trabajo, que está tratando los residuos de una determinada manera. No optó por la incineración, optó por el reciclado, y con lo que no se puede reciclar se entierra. Entonces sería un cambio también en el modo en que las personas que vivimos en Córdoba pues tratamos la basura. Sí, porque de hecho desde la plataforma se dan alternativas, ¿no? No solo se denuncia esta realidad, sino que se plantean pues otras opciones como la biomasa u otros procedimientos, ¿no? Sí, bueno, la alternativa primero con los residuos es la que comentamos antes, esa escala, y entonces rechazamos la incineración porque está dando más problemas que soluciones. Sí. De hecho hay un estudio de Greenpeace donde dice que dice dos cosas, que la incineración es más cara que otro tipo de tratamiento de los residuos. Aquellos municipios que han optado por la incineración, termina el ciudadano pagando más que en otros que no han hecho esta opción. Y en segundo lugar, además, genera menos puestos de trabajo. Entonces son dos cuestiones que es muy importante a la hora de tener en cuenta. Que quiere el Actual Cosmos mejorar sus niveles de contaminación, pues vemos muy bien, por ejemplo, que en vez de utilizar petróleo, pues utilice el gas natural, que es mucho menos contaminante que el petróleo en la combustión. Hay alternativas, veríamos razonable lo que hemos dicho antes, el empleo de neumáticos de forma mecánica para un nuevo producto que pudiera, como se usa para el asfaltado, para los juegos infantiles, para pavimentación, para ese tipo de cosas. Pues este punto, este aspecto sí es muy interesante ponerlo sobre la mesa y hacer mucho hincapié en él, porque como decíamos antes, estamos en un contexto en el que incluso los vecinos que se vayan a ver afectados, que se pudieran ver afectados, también están preocupados por la crisis, ¿no? Y basta con que cale un mensaje del tipo va a ser lo mejor para la economía, para que nos olvidemos, ¿no?, de la ecología, que pasa muy a menudo, más de lo que nos gustaría, ¿no? Claro, hay que recordar con el tema del tabaco, cuando el gobierno decide, o los gobiernos anteriores deciden reducir que la gente fume, lo hace en función de que se estaba produciendo pues, bastante mortalidad por el tema del tabaco. Había mucha gente que vive del tabaco, el tabaco creaba muchos puestos de trabajo, entonces hay que ponerlo en ese equilibrio.
hasta qué punto podamos poner en juego la salud por el tema de los puestos de trabajo. Y luego hay una cosa que no se nos puede olvidar. La empresa de Simpor sigue teniendo beneficios, es decir, a lo mejor no tanto en España como venía teniendo antiguamente, pero sí es una empresa que a nivel mundial está generando beneficios. Ese mantenimiento de los beneficios de Simpor no puede ser a costa de la salud de los ciudadanos. Eso es también una cuestión que hay que tener muchas veces en cuenta, que no podamos estar sometidos a ese chantaje, entre comillas, de los puestos de trabajo. Hay que tenerlo en cuenta y creo que, vamos, conmigo en concreto contarán siempre, vamos, participaré en cualquier lucha que suponga el mantenimiento de puestos de trabajo en nuestra ciudad, pero que al mismo tiempo no todo vale en esa coyuntura. Sí, porque hablamos de consecuencias para la población indeterminadas e incluso ni siquiera podemos hablar en el corto y el medio plazo, ¿no? Nos podemos encontrar con problemas graves a lo mejor dentro de muchos años, ¿no? Claro, es que es otro, cuando ocurrió en la India acá el accidente tan catastrófico que acabó casi con una ciudad entera, entonces eso es muy evidente. Pero un tipo de contaminación donde los resultados son a largo plazo pasa bastante desapercibido. Se sabe que las micropartículas contaminan, se sabe que las micropartículas producen daño sobre todo a la población infantil y que hay determinadas industrias o determinadas actividades que generan esas micropartículas. Sin embargo, los estudios a la hora de detectar esas causas-efectos y los factores reales de riesgo son escasos, porque no hay voluntad, porque son caros. Entonces es el gran problema que tenemos con este tipo de actividades, que cuando nos damos cuenta quizás es demasiado tarde para una generación que ya quizás el daño que ha sufrido ya es irreversible. Y es que Córdoba Aire Limpio es una plataforma que aúna colectivos de muy diferente índole. No estamos hablando solo de grupos ecologistas, sino que hablamos de AMPAs y hablamos de todo tipo de asociaciones vecinales, culturales en general, ¿no? Sí, no, hombre, cuando los vecinos, las asociaciones que fueron primero muy sensibles fueron la AMPA, es decir, hay muchos colegios que rodean la fábrica, entonces fueron las primeras que se sensibilizaron ante el tema. Y luego inmediatamente también las asociaciones vecinales pues también han tenido una respuesta muy buena. Entonces, igual que otras veces quizás desde el movimiento ecologista nos sentimos un poco más desamparados, entre comillas, aquí desde un principio pues había una unión de fuerza ante este tema que creemos que es importante. Y eso que Ecologistas en Acción ha dado pasos, no solo las concentraciones en las que participa de la plataforma, sino también con la concesión de esos premios Atila, ¿no? Que este año han tenido tristemente también como protagonista el caso de Cosmos Simpor, ¿no? Es curioso como el premio Atila pues tiene una incidencia importante, entonces pues sí, es una forma de llamar la atención sobre determinados problemas. Y este año le tocó desgraciadamente a la empresa porque creemos que hay un riesgo bastante alto de este cambio de actividad y este riesgo también para la salud. Bueno, Diego, ¿y qué escenario nos encontramos justo en este momento? Hemos hablado de lo que podría suceder, de las diferentes variables, pero ahora mismo, ¿en qué punto estamos? Bueno, pues Ecologistas en Acción va a seguir trabajando. Estamos seguros que la empresa va a hacer todo lo posible para poner en marcha este tipo de actividad. Y ahí va a depender de la capacidad que tengamos en el movimiento ciudadano para dar respuesta a esta situación. Entonces, Ecologistas seguirá informando y, bueno, la Ecologistas y la plataforma y utilizarán todos los medios todos los medios tipo de protesta y al mismo tiempo pues intentar ver qué huecos legales hay para intentar recurrir esta autorización, que hay algunos datos que nos puede llevar a que sea una autorización que se ha dado sin tener en cuenta toda la legalidad que existía en aquel momento. Sí, porque además se realizan peticiones exactas, ¿no? Se habla de una moción de oposición y por otro lado también de un reglamento específico que regule la actividad, ¿no? Porque nos hemos encontrado con este vacío también. Bueno, ahí exactamente, no me acuerdo exactamente la fecha, existe un Real Decreto, me parece del año 60, que estaba vigente, donde dice que las actividades peligrosas tienen que estar a 2000 metros de la población. Cuando se da la autorización, ese reglamento, ahora no recuerdo si me puedo despistar en el nombre de la ley,
estaba vigente. Por tanto, se debería haber tenido en cuenta a la hora de haber dado la autorización. Entonces, incluso hay sentencias que se han dado en otras poblaciones en base a esa ley. Bueno, pero entonces quizá lo que necesite el reglamento es no una reforma, pero sí ponerlo sobre la mesa, ¿no? Recordar que existe, aunque quizá necesite adaptarse al tiempo que vivimos ahora, ¿no? Ese reglamento se derogó con la nueva ley que sacó la Junta de Andalucía de Actividades Peligrosas. Entonces, que la saca a finales, estoy hablando de un terreno que es legal, que tendría que mirarlo mucho más detenidamente, que en 2007 dejó de estar vigente, pero hasta antes de que se diera la autorización estaba vigente. De todas maneras hay que estar siempre muy pendiente, porque la ley, existe unos grupos de presión, unos lobbies muy potentes, con personal bastante preparado, que siempre que existen leyes pues intentan sacarle la letra pequeña, claro, para que sus actividades queden, entre comillas, no se vean afectadas por esa ley. Entonces, lo primero que hay que hacer ante cualquier reglamento o cualquier ley que se plantee de la Administración es que la ciudadanía pueda discutirla. Entonces, para eso, mientras se sea más transparente, se discuta más y se cree una buena participación a la hora de elaborarla, pues evitaremos esas letras pequeñas, que son las que aprovechan las grandes corporaciones para hacernos la vida un poco más difícil. Pues sí, de ahí esa demanda, como decíamos, de que exista ese reglamento, aunque tuviéramos ese Real Decreto al que hemos hecho alusión antes, que ha estado en vigencia, en vigor hasta hace muy poquito, pero que, tomándolo como punto de partida o bien partiendo de cero, que tuviéramos la ley en la mano, ¿no? Sí, en este sentido. Todas las leyes que podamos tener en nuestra mano claro, para evitar la arbitrariedad en este tipo de actuaciones, pues mucho mejor. Y en estos años, Diego, ya para terminar, la plataforma se ha visto crecer, ha visto cómo poco a poco ha ido captando más personas que se conciencian, ¿la sensibilización ha ido haciendo efecto? Bueno, la plataforma, tenemos que tener en cuenta que como movimiento social que somos ecologistas, pues tenemos una capacidad de lucha limitada. Entonces nosotros también sabemos adecuar los ritmos. En 2007 nos movilizamos, conseguimos que en aquel momento se paralizara, pues entonces, como hay tantas cosas en las que estar pendiente, pues también centramos nuestros esfuerzos en otras actuaciones. Otra vez vuelve la amenaza en el 2011 y otra vez nos reactivamos. En todo ese proceso no es un proceso vacío, porque aunque no se visibilice en los medios de comunicación, hay un periodo donde se estudia, se prepara alegaciones, se informa a la población. Lo que pasa es que cuando el peligro se hace más acuciante es cuando tenemos que movilizarnos también, porque hay que pararlo en ese momento. La plataforma va creciendo, la sensibilización va creciendo, pero no diríamos de forma lineal, sino un poco en función de los ritmos de actividad que nosotros estamos manteniendo.